las neuronas, recordémoslas, tenemos por un lado lo que sería las dendritas, todos estos como ramitas de aquí, que bueno, se ven bastante bien en este término porque no son lineales. Cuando les pido un esquema, cuando les muestro yo una imagen, bueno, es medio truculento el asunto porque son planas y las neuronas no son planas, son precisamente tridimensionales, por eso me agradó esto. Me agradó mucho el modelo. Entonces, tenemos las dendritas, tenemos el soma, aquí está representado como en color amarillo rosado el núcleo de esa neurona. Tenemos el axón, ¿sale? Que sí se nota un poco más grueso precisamente por tener esta cubierta de mielina. Cada una de estas cubiertas está construida de mielina. Platicábamos que hay una célula, la célula de Schwann, o Schwann, como quieran nombrarle, que es la que la produce y la va haciendo como en una envoltura. O sea, es como una especie tipo cable, el axón, y alrededor de ese cable se van haciendo estas envolturas, que no son continuas, como verán, son discontinuas. De hecho, cada uno de estos espacios se les llama nódulo de Ranvier, así se les llama. Vamos a poner cosas nuevas. Entonces, el nódulo de Ranvier son estos espacios que quedan sin mielina. Al ratito vamos a ver cuál es la importancia de estos nódulos. Y bueno, la información llega al botón terminal del axón, que efectivamente no necesariamente tiene que ser uno, digo, es una la terminación, digamos, de salida, pero puede tener varias ramificaciones, que son estas que se muestran aquí. Déjame ver si tengo zoom. No sé si tengo zoom. No tengo zoom en esta imagen. No, sí tengo zoom. Bueno, aquí vamos a tratar de acercar a una sinapsis. Aquí está. Bueno, aquí se ve más o menos. Ahí está. Ahí ya se ve más o menos una sinapsis. Entonces, tenemos el botón terminal. Tenemos la terminación nerviosa del otro lugar, del otro lado. Vamos a irles poniendo nombre también. Y bueno, estos puntitos que están aquí representados son estos paquetes, llamábamos vesículas sinápticas. Vesícula, acuérdense que significa bolsa. Y esas vesículas se construyen en el núcleo de las neuronas. Ahí también se construye su contenido, que son los neurotransmisores. Hoy ya vamos a platicar más de ellos. Y se van trasladando a través de estos microtúbulos con ese personaje medio extraño extraterrestre, la cinesina. Y esta proteína pues va textual arrastrando a la vesícula sináptica hasta el botón terminal. Y vamos a ver entonces ya, yo creo que hoy, cómo funciona esta salida de neurotransmisores, cómo se da esta comunicación sináptica. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Más bien? Bueno, entonces, eso es básicamente lo que habíamos revisado. También vimos lo que eran las glías, los tipos de glías, básicamente 3, los más importantes, más nos van a interesar. Aquí estábamos, que eran los astrocitos, son células en forma de estrella, y bueno, cumplían 3 funciones. La primera es seguridad, impide que agentes patógenos o ciertas sustancias tóxicas para las neuronas puedan cruzar del torrente sanguíneo pues hacia ellas. También sirve de servidumbre, por así decirlo, le lleva el alimento, filtra básicamente el oxígeno y la glucosa para trasladarlo a las neuronas. Y pues en el sentido inverso, también se encarga de sacar los desechos. Esas eran las funciones de los astrocitos. Teníamos también los oligodendrocitos que se encargan de mantener en buen estado a esta mielina. No la producen, no produce la mielina, sino que simplemente la mantiene en buen estado. Y teníamos la microglía,
que estas microglías son muy pequeñitas, le hacen muy buen honor a su nombre de ser micro. Y bueno, son las encargadas de pues dar otra clase de soportes, por ejemplo, que si una neurona muere, pues alguien se tiene que llevar el cadáver, entonces ayuda al sistema inmunológico a estos sistemas de limpieza, permite que también ciertos desechos se puedan regresar al torrente sanguíneo, o sea, también sirven como células de limpieza, y bueno, pues todo eso permite que el funcionamiento de las neuronas sea el óptimo. Entonces, en general se les llama células de soporte a todas estas glías, precisamente porque apoyan, ayudan a las neuronas a que funcionen adecuadamente. Entonces, es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero dudas, alguna duda, pregunta, curiosidad, seguros. Bueno, sale, pues entonces vamos a ir avanzando. Yo tengo una duda, maestro. ¿Qué onda, Ton? Dime. En el esquema que nos acaba de mostrar, ¿dónde se encuentran las microglías? No las tengo acá. Déjame ver si tengo una en otro. Déjame ver si aquí tengo una. Porque según yo tenía una foto y ya vi que no la tengo. Bueno, si no, le preguntamos a Google rápidamente. Ok, estas son muy buenas imágenes. Esta es muy buena. Que se ve muy chiquita. Aquí. Esta es la microglía. Así se ve. Es muy parecida a los astrocitos, nada más que es mucho más pequeña. Mucho, mucho más pequeña. A ver si aquí... son más o menos. Esta... Aquí, por ejemplo. Estos manchones grandes que se ven aquí, esas son neuronas. O sea, estos manchones grandes, sí son neuronas. Déjame ver si lo puedo hacer más grande aquí. No, esas no. Sí, estas de aquí son neuronas, las grandes. Entonces, los que se ven aquí muy chiquititos, esas son microglías. Aquí nos muestran también astrocitos. Estas son astrocitos. Estas de aquí son, a ver si lo puedo hacer más grande todavía. Ahí está. Sí, estos pelitos que se ven aquí chiquitos, esas sí son microglías. Los puntos grandes son neuronas. Digo, este es un corte histológico, ¿no? Estos son astrocitos, pero estas que se ven mucho más chiquitas son microglías. Por eso el nombre de micro, son pequeñitas. Entonces, la función que precisamente ejecutan es en gran medida gracias al tamaño. Son muy móviles. No crean que esto está fijo, o sea, no crean que esto está así como se ve en la foto. Las neuronas se mueven, las microglías, los astrocitos tienen movilidad. Gracias a eso precisamente establecen conexiones sinápticas y gracias a eso pensamos. O sea, no crean que todo esto está fijo. Voy a buscar, tenía un video de eso, precisamente, de cómo se ven ahí las neuronas digo, obviamente bajo microscopio, pero en tiempo real. Bueno, este los voy a buscar, ese sí lo tengo. Lo prometo para el jueves. Pondré ahorita en mi lista de pendientes. Pero son así, Atón. Son muy pequeñitas, muy chiquititas, y precisamente eso les permite. Esta es una imagen un poco más agrandada. Esta es muy buena. Así son, pero son muy pequeñitas. Sale más o menos como una décima parte de una neurona. De ahí lo micro, ¿vale? Más dudas, Atón. ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿También? Sí, todo bien. Vale. Gracias. Bueno, entonces vamos a platicar ahí un poquito de algunos aspectos adicionales. Bueno, la mielina.
La mielina, bueno, es una grasa, recubre a todo lo que es el axón, aunque va dejando pequeños espacios. Esos espacios van a permitir que sí haya, digamos, un paso de información eléctrica entre el adentro de la neurona y el afuera de la neurona. ¿De qué color es la grasa? Cuando preparamos no sé, algún guisado, se mete al refrigerador y lo sacan, ¿cómo se ve la grasa? ¿De qué color se ve la grasa? Como ¿Quién? amarilla, Blanca. ¿no? Como amarilla. Amarilla. Blanca, amarilla. Blanquecina. Exactamente, palidona, ¿no? O sea, un color ahí amarillo blanco. Bueno, eso precisamente nos permite a nivel del cerebro, hasta cierto punto observarla simplemente a ojo. Este es un corte coronal del cerebro. Ustedes pueden notar aquí fácilmente dos colores. Voy a ponerlo ya en pantalla completa. Bueno, esos dos colores precisamente es lo que nos ayuda a definir dónde está cada cosa. Si bien el cerebro pues está pues, dotado con 100.000 millones de neuronas y ya vimos que con una muy buena dotación también de glías, no todo está en todos lados. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay ciertas secciones más blanquecinas y por ejemplo aquí en la corteza se ve como una capa un poco más oscura, ¿sale? Eso es lo que vamos a llamar la diferencia entre la sustancia gris, que es lo que se ve más acá en cortezas, o acá en algunas regiones profundas, como por ejemplo esto es el tálamo, estos son los ganglios basales, digo, visto desde un corte, corte coronal. Y toda esta parte que se ve en blanco, todo eso en blanco, son axones. ¿Cómo lo sabemos? Por la grasa. La mielina, como es, pues va a tener un color más blanquecino. Y al tener ese color más blanquecino, precisamente hace que todo esto se vea pues más, o sea, más blanco amarillento. Eso es lo que define que tengamos lo que llamamos sustancia gris, que no es exactamente muy gris que digamos, y la sustancia blanca. La diferencia hasta aquí, ¿sí van bien? Entonces, esa sustancia gris y esa sustancia blanca la podemos observar precisamente en los cortes. Y eso nos permite observar que en la corteza cerebral lo que vamos a encontrar más que nada son alosomas. Y toda esta sección, toda esta parte de aquí, predominantemente, no es exclusivo, pero predominantemente vamos a encontrar axones. ¿Sale? Esa es la llamada sustancia blanca y esa es la forma de diferenciarlo de la sustancia gris. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Alguna duda? Ay, maestro, si podría repetir cómo diferenciarlos, que no entendí bien. Sí, claro que sí, Edne. ¿Se ven la diferencia de colores? O sea, ¿ustedes la alcanzan a notar en su pantalla? Digo, ustedes díganme. O sea, sí se notan aquí como que dos tonos, dos tonalidades predominantes. Una más clara y una más oscura. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se ve. Sí, profe. Si ustedes se dan cuenta, particularmente en la corteza, está esa capa. También aquí está en la parte de abajo, porque todo esto, acuérdense que es parte de ganglios basales. Esto, por ejemplo, de acá, es sistema límbico, ¿sale? Esto es mesencéfalo. Y se nota, digamos, un poco más oscuro. Se ven ciertas como vías en color blanquecino. Y bueno, esa diferencia de color es gracias a la mielina. La mielina, al ser una grasa, pues es un poco más blanca amarillenta, así como la que vemos en la comida recién salida del refrigerador. Entonces, de ahí el nombre de sustancia blanca, que no es exactamente blanca, pues sí es más clara, y la sustancia gris, que no es exactamente gris, es más bien como un color rosado pálido, que es lo que predominante vamos a tener en la corteza cerebral o en estas regiones como ganglios basales, sistema límbico, mesencéfalo. Y la diferencia básicamente es porque en estas regiones de corteza o de estos núcleos profundos vamos a tener los cuerpos neuronales que no tienen mielina. Lo que tiene mielina son los axones
Y como esto de aquí, pues realmente estamos viendo cableado, esos cableados son básicamente nuestros axones. Se ven más claros, se ven más blanquecinos por la mielina, ¿sí? ¿Vas mucho mejor, Edne? Ahora sí, maestro. ¿Más claro? ¿A los demás? ¿Alguna otra duda? ¿Podrías repetir lo de la sustancia gris, por favor? La sustancia gris, claro que sí. En la parte de la corteza, aquí esto que estoy señalando, estos pliegues que forman parte de la corteza, se observa ahí una capa un poco más gruesa, oscura, ¿sale? Todo esto se ve un poco más oscuro. Ahí se encuentran los núcleos de las neuronas. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, déjenme cambiarme a la otra imagen, esta de acá. Déjenme ahora hacerme hacia atrás. Ahí está. O sea, básicamente lo que vamos a encontrar en la corteza es esto, los núcleos de las neuronas, que no tienen mielina. Tampoco las dendritas tienen mielina. Entonces, esto predominantemente va a estar en la corteza. Y el cableado, todo esto que sí tiene mielina, estos que siempre yo los simbolizo como si fueran salchichas sin cortar, estos son precisamente las capas de mielina, las capas que tienen mielina, que forman parte del axón, que lo recubren, y eso es lo que va a dar lugar a la sustancia blanca, que son precisamente, déjenme irme para acá, ahí está, que es todos estos cableados, por así decirlo, que se ve aquí, por ejemplo, este cable que cruza de lado a lado de los hemisferios cerebrales, pues todo eso es cable, son axones, son fibras de axones, o fibras axonales, como quieran nombrarles, es correcto. Entonces todo eso va cruzando información de lado a lado. Y pues sí, hay neuronas con axones sumamente largos, o sea, hay axones que parten desde corteza y van bajando, pueden hacer relevos en varios lugares, pero así pueden encontrar neuronas de 10, 15, 20, 30, 40 centímetros de axón, simplemente. Y eso depende hasta dónde va esa conexión. O sea, hay neuronas que pueden conectarse desde corteza hasta las partes más profundas. Mande, Daniela. Entonces, sí, o sea, es una pregunta como muy hipotética. Si pudiéramos tocar como el cerebro en esas partes como blancas, ¿estaríamos tocando la mielina? Técnicamente hablando, sí. Técnicamente hablando, sí. Así es. Digo, tendré que prometer la práctica de disección de cerebro para el próximo semestre. La haremos en su momento. Pero si en su casa, digo, cosa que a mí no me gusta, pero en su casa les gustan las quesadillas de sesos, pues ahí pueden ver muy bien la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Digo, a mí no me gusta mucho ese tipo de vísceras. Quién sabe qué malos pensamientos haya tenido esa vaca y no me quiero comer sus malos pensamientos. No me gusta, pero bueno, si a alguien le llega a gustar, bueno, pues ahí se notará la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, si no, ya haremos más adelante nuestra práctica. Aquí la vamos a hacer digital, pero pero pues sí, se ve la diferencia, se nota la diferencia entre lo blanco y lo gris. ¿Vale? Más dudas, más preguntas, más dudas. ¿Hasta ahí van bien? Bueno. Ok, entonces vamos a avanzarle. Bueno, este es un poco, digamos, de anatomía. Yo sé que no se ve tan bien ahí, pero bueno, representa aquí un axón. Acá está, por ejemplo, un oligodendrocito, una de estas células gliales que se encargan del mantenimiento de la mielina. Están estos axones mielinizados. La mielina está aquí representada en color azul. Están estos espacios que les decía, están limpios, no tienen ahí axón, perdón, no tienen ahí mielina, perdón. Y estos espacios se les llaman nódulos de Ranvier. Aquí está su nombre. Cada uno de estos espacios es un nódulo de Ranvier. Por adentro, digo, aquí nos están recortando un espacio de esa mielina. Va el axón, van esos microtúbulos por donde van caminando esas citocinas y a su espalda su vesícula sináptica con sus neurotransmisores. Y bueno, pues como verán, dice aquí mitocondria en el axoplasma,
axo de axón, plasma, pues es agua, es líquido. Y pues sí, obviamente aquí energéticos. Que las citocinas se muevan no es gracias a la gravedad, es que necesitan energías. Y las mitocondrias les ofrecen esa energía a través de la ruptura de moléculas químicas, como el ATP. Entonces, por ahí va toda la información, por ahí pasa. Esto, bueno, es lo que también ya había platicado un poco. ¿Cómo se va? Bueno, esta es representación de aquí. Esto es un oligodendrocito. Estos de acá, que parecen como rollitos, son neuronas. Se les da este nombre vainas de mielina. Vainas por la forma de vaina, como son estas pequeñas plantitas que algunas tienen esa forma, digamos, como de salchicha, y así se les da el nombre, esas vainas de mielina. Y bueno, lo que ya les platicaba, ¿no? La célula de Schwann, o Schwann, como quieran nombrarle, es la que la produce esa mielina, va haciendo este efecto como de envoltura de adentro hacia afuera, o sea, va creciendo de adentro hacia afuera, y ya es el oligodendrocito el que se encarga de darle su mantenimiento. La célula de Schwann continuamente está produciendo esa mielina, y bueno, pues poco a poco la va recubriendo. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algunas preguntas? Profe, entonces la célula de Schwann hace la mielina, es el productor de mielina. Así es el productor de la mielina. Llega a haber enfermedades, y bueno, vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Hay algunas enfermedades que se llaman desmielinizantes. ¿Qué significa eso? Estas enfermedades lo que es dar clase a las 7 de la mañana. Desmielinizantes. Estas enfermedades desmielinizantes, lo que sucede es que el sistema inmunológico comienza a atacar ya sea a las vainas de mielina o hasta las células de Schwann. Entonces, textual, el cable se queda pelón, o sea, el axón se queda sin recubrimiento. Y entonces el flujo de información que pasa por ese axón tiende a perderse. Y hay enfermedades de ese tipo. Quizás la más común que hayan escuchado, que hayan visto, es la que le dio a Stephen Hawking, ¿sale? ¿Quién se acuerda de esa enfermedad? Estoy seguro que alguien se la sabe. Es lo de que se quedó como inmóvil, ¿no? Que Ajá, empezó como si fuera Parkinson. parece algo así como un Parkinson, sí, es similar. De hecho, pertenece a las familias de las enfermedades neurodegenerativas. Neuro por ser de sistema nervioso, degenerativo porque va de mal en peor, o sea, va empeorando la enfermedad, eso es degenerativo. Entonces, ¿qué es crónico? Perdón. Crónico, que es para toda la vida. Ok. Son clasificaciones de enfermedades. Por ejemplo, en términos de temporalidad, hay enfermedades agudas y enfermedades crónicas. El COVID es una enfermedad aguda. ¿Por qué? Porque te da en un periodo de tiempo corto. Las gripas, la influenza, la diarrea son enfermedades agudas. O sea, simplemente aparecen de repente, de la nada. Muchas veces son infecciones. Y bueno, pues esperamos a que nos curemos. Y ya, nos curamos y tenemos los cuidados y no pasa nada. Pero las enfermedades crónicas son las que una vez que aparecen se van a quedar. Por ejemplo, La diabetes. la diabetes es un muy, muy buen ejemplo. Esta enfermedad de Stephen Hawking. Se llama esclerosis múltiple, lo que tuvo bueno, es que no puedo pronunciarlo. Pertenece a esa familia. Es un tipo de esclerosis, de hecho, el ALS. ¿Esto ibas a decir algo, Giancarlos? Estabas hace ratito como que a punto de... Sí, justo eso, lo de la esclerosis múltiple. Sí, se llama esclerosis lateral amniotrófica. Ese es el nombre correcto de esa enfermedad. Pertenece a la familia de las esclerosis. No es la múltiple, ese es un tipo de enfermedad. También es crónica, no se quita, se puede mejorar, se puede mantener en cierto momento bajo control, pero no se va a curar. Esas son las enfermedades crónicas. ¿Vale? Mande, Yael. Yael.
Todavía está desactivado tu micrófono. Ya. Ahora sí. Ok. ¿Cómo funciona en este caso la enfermedad de Guillain-Barré? Guillain-Barré. Bueno, también pertenece a este tipo de familias desmielinizantes. El sistema inmunológico se encarga de proteger a nuestro cuerpo. Para lograrlo, cada célula de nuestro cuerpo, incluyendo a las neuronas, tienen, por así decirlo, un marcador. Imagínense que es como tener, déjenme sacar aquí mi ejemplo, tener una credencial, ¿sale? Pero es una credencial bioquímica, es una proteína, ¿sale? Entonces, todos tenemos nuestras credenciales, nuestras proteínas en nuestras células del cuerpo. De tal manera que el sistema inmunológico, a través de sus diferentes células, glóbulos blancos, que son los linfocitos B, linfocitos T, los macrófagos, los eosinófilos, etcétera, son tipos de células del sistema inmunológico. Lo que van haciendo es verificando que cada una de las células tengan su identificación. Esa identificación se llama antígeno, ¿sale? Es una proteína que está en la membrana de las células y entonces nos identifica como parte de nuestro cuerpo. Entonces hagan de cuenta que el sistema inmunológico los checa y entonces dice, ah, ok, tú eres un hepatocito, perfecto, sigue chambeando. O tú eres una neurona, perfecto, sigue trabajando, ¿no? No se mete con ellas. Pero por errores genéticos, por problemas de mutaciones genéticas, algunas de estas credenciales están mal formadas. O sea, la proteína no corresponde exactamente a lo que debería de ser. Es como tener nuestra credencial rota. Entonces, pues sí, medio se ve que es Víctor, pero no es Víctor. O quién sabe si sea Víctor. Lo que pasa ahí con el sistema inmunológico es que no corre riesgos. Cuando no identifica el antígeno, cuando no identifica a esa proteína, a esa identificación, automáticamente la ataca. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ALS, la esclerosis lateral amniotrófica, que es lo que le dio a Stephen Hawking, el sistema inmunológico, su sistema inmunológico, comenzaba a atacar directamente a la mielina. Y entonces, textual, el cerebro puede estar funcionando, y me queda claro que le funcionaba requete bien a Stephen Hawking, tanto así que todas sus teorías, todos sus modelos matemáticos ahí nacieron. Pero las conexiones que salen hacia su cuerpo eran muy deficientes, o sea, había neuronas y había axones que llegaban, pero la señal que se mandaba ya no llegaba, precisamente porque al cable, al estar pelón, al ya no tener esas vainas de mielina, pues textual, se perdía la señal en el camino y ya no llegaba a su lugar. El caso de Guillain-Barré es algo similar, pero particularmente ahí, digamos, el sistema inmunológico está atacando a cierto tipo de neuronas que son neuronas motoras. Entonces, en Guillain-Barré, en general, las capacidades cognitivas son buenas, pero lo que falla es ya la conexión neuromotora. O sea, textual, los músculos comienzan a deshacerse porque no tienen contacto con el cerebro y comienzan a tener muchos errores. También tienen olvidos, también tienen algunos problemas, digamos, de memoria, de atención, pero son secundarios. Lo primario tiene que ver con estas alteraciones motoras. Eso es en general lo que pasa con Guillain-Barré, ¿sale? Algunas enfermedades de otros tipos pueden activar este tipo de trastornos. O sea, ahorita, digamos, podemos estar sanos y no hay problema, el sistema inmunológico está tranquilo. Pero si, por ejemplo, cae alguna infección, el sistema inmunológico puede activarse, comienza a atacar esa enfermedad y pues de repente empieza a atacarnos también a nuestros tejidos, a nuestros propios tejidos, a nuestras propias células. Y ahí es donde empiezan esos problemas, ¿sale? Esas en general se llaman, como familia de enfermedades, se llaman enfermedades autoinmunes, ¿sale? Y hay muchísimas. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico ataca a los islotes de Langerhans, que son las células que producen insulina en el páncreas, por ejemplo. Entonces, el sistema inmunológico puede atacar a prácticamente a cualquier tejido del cuerpo, y de ahí empiezan entonces a generarse estas enfermedades autoinmunes. ¿Sale, Yael? Giancarlos. ¿Sí? Ahora Profe,
de esto. Mande. ¿Es por eso que es muy peligroso que te den una infección en los ojos? Pues en cualquier lugar. Lo que pasa es que el sistema inmunológico, y digo, dependiendo de cada enfermedad, puede activarse. Por ejemplo, hay una muy específica, rarísima, eso sí, nada más me ha tocado ver un solo caso, que se llama neuromielitis óptica. ¿Qué es la neuromielitis óptica? El sistema inmunológico comienza a atacar al nervio óptico, a de estos pares craneales. El par craneal 2 es el nervio óptico. Entonces comienza a atacarlo. ¿Por qué comienza a atacarlo? ¿Y por qué nada más ese nervio? Nadie sabe, o sea, nadie sabe. Sabemos que tiene cierta base genética, o sea, que sí hay cierto antecedente genético que puede provocar esa enfermedad, pero ¿qué la activa? O sea, ¿qué la desencadena? ¿Qué provoca que nada más sea el nervio óptico y la persona pues va perdiendo la vista irremediablemente? No hay mucho que hacer. Es neurodegenerativa porque la va perdiendo poco a poco. Pues, no las entendemos, ¿no? En algunos casos se ha observado que algunos tipos de pues, infecciones normales y comunes y corrientes, digo, tenemos bichos en todos lados y el sistema inmunológico los mantiene bajo control, pero de repente algunos de esos bichos pues empiezan a atacar más, y eso muchas veces es porque nuestro mismo cuerpo baja sus defensas, y ahí empiezan como enfermedades oportunistas, ese es el nombre que reciben, y comienzan a provocar otros problemas que cotidianamente no deberían de provocarnos, ¿sale? Ok. Entonces, puede ser en la boca, puede ser en la nariz, puede ser en los ojos, pueden ser en muchos lugares. Si el sistema inmunológico no es eficiente, va a generarse problemas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del SIDA. ¿Cuántas personas han muerto de VIH? Ninguna. El VIH no es mortal. Lo que sucede con el VIH, lo que sucede ya en la enfermedad, que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es que el sistema inmunológico comienza a decaer, o sea, no tenemos defensas, y entonces empiezan estas enfermedades oportunistas a atacar. O sea, ¿de qué muere una persona con VIH? ¿De qué muere una persona con SIDA? Principalmente de neumonía. Sí. Una neumonía que a ti, a mí, a cualquiera de nosotros nos da una gripita y nada más hasta ahí. Pero si no tenemos sistema inmunológico, se convierte en una neumonía y nos mata. La segunda razón es un tipo de cáncer de piel que se llama sarcoma de Kaposi. Ese sarcoma de Kaposi se da por bacterias que todos tenemos en la piel. Todos tenemos en la piel bacteria. Aunque nos mayemos y nos retallemos con 20,000 jabones, vamos a tener bacterias. Entonces hay un tipo de bacterias que el sistema inmunológico mantiene tranquilitas, pero si no hay sistema inmunológico, esas bacterias provocan un cáncer de piel que es muy agresivo, y así se llama, sarcoma de Kaposi. Y es tan agresivo que en cuestión de meses mata a la persona. Y la tercera causa de muertes, infecciones gastrointestinales, traducción, diarrea. Digo, lo que comemos trae bacterias, pero el sistema inmunológico las puede atacar y no nos genera mayor conflicto. Pero vuelvo a lo mismo, sin sistema inmunológico, pues una bacteria que comúnmente no nos hace nada, pues nos hace fiesta y la persona se muere de la infección. Entonces, de eso muere una persona con VIH-Sida. No se muere del virus, o sea, el virus no lo mata. Lo que lo mata son las infecciones o las enfermedades oportunistas, ¿vale? ¿Más dudas hasta ahí? ¿Van bien? Bueno. Pues vamos. Ay, miren, acá está mi microglía. Pues les digo, ahorita yo sabía que tenía una imagen de microglía. Ahí está, Aton, estas son las microglías. Estas son. Les digo que Ay, las drogas. las drogas destruyen, se los he dicho. Se los he dicho. Bueno, esto ya es lo mismo. Esta es una imagen de microscopía electrónica. Esto de aquí adentro, estos son axones. Es como si cortáramos el cable, por así decirlo, transversalmente. Estas capitas que se ven aquí como circulitos son precisamente las capas de mielina. Todo esto son las capas de mielina, ¿sale?
Esto que está aquí señalado con la letra M, lo que señala es precisamente el inicio de la capa de mielina, que es donde está la célula de Schwann, que ustedes pueden ver que aquí hay como una cosa más gordita. Esa es la célula de Schwann. Ahí es donde comienza la producción de mielina y la comienza a envolver. Esto que se ve aquí adentro, estos puntitos, son los microtúbulos, que es por donde va cruzando esas citocinas, ¿sale? Esto, por ejemplo, de aquí, que se ve muy grandote, es una mitocondria. Esas mitocondrias son las que producen la energía, ¿sale? Entonces, así se ve en microscopía el corte de un axón, ¿sale? Como verán, no es un axón nada más, van varios, van como los cables, como nuestros cables. O sea, son varios hilos que, bueno, se pueden ir como trenzando, por así decirlo, para hacer un cable ya mucho más largo, ¿vale? Al ir aislado cada uno de esos cables, pues cada uno lleva su información de manera independiente. No es que todos lleven la información al mismo tiempo, no. El aislamiento les permite eso, que no se cruce, ahora sí como dicen los electricistas, que no se brinque la corriente. Y eso permite la transmisión de información de una manera muy, muy eficiente. Por eso estas enfermedades como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amniotrófica, y así hay muchas más, como esta que les decía de la neuromielitis óptica, pues es que estos cables están pelones, no tienen ese recubrimiento, y ahí sí, una información de un cable se puede brincar a otro cable y pues obviamente llegar a otro lado donde no debía, o simplemente se pierde en el camino, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Van bien? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a empezar, no me voy a salir de la unidad 3, pero vamos a avanzar a la unidad 4, que bueno, tiene que ver con la sinapsis. Ya hablábamos de estas sinapsis o tipos de sinapsis, la axónica, axosomática, axodendrítica, pero vamos a empezar a explorar entonces cómo funciona esta comunicación entre neuronas. Voy a retomar obviamente cosas que estábamos viendo, pero bueno, vamos a empezar a caminar hacia esta unidad 4 y 5 al mismo tiempo. Porque una tiene que ver más con lo eléctrico, la otra tiene que ver más con lo químico. Entonces, pues vamos a avanzar. Y bueno, retomando parte de la información, yo les decía, hay muchos tipos de neuronas. Estos son ejemplos. Tenemos más de 30 tipos de neuronas diferentes en el cerebro, pero todas tienen esos puntos en común. Tienen dendritas, tienen soma, tienen axón. Esta, por ejemplo, de acá, es una célula piramidal, una neurona piramidal. Estas son las que comúnmente encontramos en la corteza cerebral. Se le llama piramidal porque ahí donde está el soma, les decía, parece pirámide. Aquí con la flecha nos están señalando el axón, que es este cable único que sale hacia abajo. Y pues todos estos son sus ramificaciones nerviosas. Todo esto son sus ramificaciones nerviosas. Por ejemplo, tú me preguntabas, Edne, la semana pasada de las células de Purkinje. Esta es una célula de Purkinje. Tiene un solo cable de salida. Este de acá es su axón. Este es su soma. Y aquí está todas sus ramificaciones. Aquí puede haber 50,000 conexiones. ¿Sale? ¿No me creen? Cuéntenlas. No, no es cierto. No, pues, tiene muchísimas conexiones. Tiene 50,000 en promedio. Y pues digo, se nota, no necesitamos contarlas. O sea, se puede ver aquí todo el cableado con el cual se puede conectar esta neurona de Purkinje o célula de Purkinje. Entonces, hay diferentes tipos de neuronas, todas tienen esa característica de dendrita, soma, axón. Eso es lo que las hace neuronas, eso es lo que las identifica como neuronas. Puede tener diferentes formas, diferentes, digamos, tamaños, pero cumplen con esos 3 elementos anatómicos, ¿sale? Y bueno, aquí lo importante es que también esta forma pues ayuda a definir mucho, en gran medida, de qué forma, de qué manera, pues va a conectarse con otras neuronas. Como por ejemplo esta de Purkinje, que puede recibir 50,000 datos de otras neuronas, pero la puerta de salida es una. Entonces es como si fuera un embudo donde recibe un montón de información, pero solamente saca un solo dato de esos 50,000 datos. Entonces eso es muy eficiente.
Eso es demasiado eficiente. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Pues siempre y cuando tengamos la capacidad de pasar información a otra neurona. Y eso es lo que define a la sinapsis. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, aquí como dice, sinapsis viene del griego, que significa unión, o conjunción, o enlace. Eso es lo que significa sinapsis. Digo, ya en nuestra definición formal, comunicación entre neuronas. Así de fácil y de sencillito es. Eso es una sinapsis. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo se va a establecer esta sinapsis? Vamos a hablar de dos mecanismos que van a ir de la mano, pero los vamos a separar por sus mecanismos físicos. Vamos a empezar hablando de la sinapsis eléctrica. ¿Sale? Pero para ello, primero tenemos que definir qué es electricidad. Yo sé que se metieron en la psicología pensando en su materia de física. Yo lo sé. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué definimos como electricidad? Yo lo definiría como se caracterizan pues por tener una carga o positiva o negativa. Es decir, tienen protones y ¿cómo era el otro? El otro que era de los otros átomos de carga negativa. Empiezan con la letra E. Electrones. Exacto, muy bien, electrones. Así y... es. Sí. No, sí. No, tú sigue, Leticia. ¿Vas bien? ¿Qué más? No, yo pienso que pueden ser ondas, pero ahí no lo tengo claro con estas cargas. Bueno, no te preocupes, los físicos tampoco lo tienen claro. No saben si son ondas o partículas. Ahí sí no tienes por qué inquietarte. Este es un problema de la física y no lo vamos a resolver nosotros. Pero bueno, tenemos un cable. Lo que dicen es sí tiene mucho punto de razón. ¿Qué tengo al fin y al cabo en este cable? Pues digo, por adentro tengo pues, cobre, que es un muy buen conductor de electricidad. Pero el cobre no es la electricidad. ¿Qué cruza por este cable? Bueno, para ser muy específico, uno de los dos elementos que puso Edne sobre la mesa. Electrones. Lo que comúnmente tenemos para encender su computadora, para que su teléfono funcione, o simplemente para que yo conecte este cable y pueda cargar mi celular, es porque a través de este metal, de este cobre, fluyen electrones. Y sí, los electrones son partículas cargadas de forma negativa. Eso es lo que define un electrón. Entonces, ¿qué es la electricidad? Bueno, es un poquito más que eso. Es el flujo de partículas cargadas a través de un medio. Eso es la electricidad. El flujo de partículas cargadas a través de un medio. En el ejemplo, el medio es el cobre, es el metal que conduce, y las partículas cargadas son los electrones, que son partículas cargadas eléctricamente negativas. ¿Sale? Eso es nuestra electricidad que ocupamos para el teléfono celular, para su computadora, para la televisión, para lo que comúnmente conectamos a la corriente eléctrica. Y si es corriente, porque precisamente es como un río que va fluyendo, pero aquí van fluyendo electrones, ¿sale? Pero no es exclusivo, ¿sale? Pero entonces esa es la definición que vamos a tomar de electricidad, es simplemente partículas cargadas que van a través de un medio. Eso es electricidad, ¿sale? Bueno, teniendo eso en cuenta, pues entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Para lograrlo, 100 años, porque no tenemos mucha historia de esto, pues ya se conocía parte de esos mecanismos, ya se sabía que por ahí, por las neuronas, pasaban corrientes eléctricas, pero todavía se necesitaba conocer un poco más. Para lograrlo, se tomó un modelo bastante eficiente, que es neuronas de calamar gigante. Sí, esas cosas que nadan ahí medio extrañas, medio prehistóricas. Pues sí, tomamos prestadas unas, porque un calamar gigante no tiene más de 300 neuronas, pero la característica de esas neuronas es que son gigantes, así como el calamar. Las podemos ver a plena vista, no necesitamos microscopio, así de grandes son. Entonces, aquí lo que está representando en este
pequeño tubo, por así decirlo, está en una caja de Petri con pues, líquido, pues es un axón gigante. Y aquí lo que tenemos es precisamente un voltímetro, simplemente un aparato que nos ayuda a medir corrientes eléctricas y muchas otras cosas, amperes y cosas así, pero básicamente corrientes eléctricas. Entonces, para poder medir una corriente eléctrica, lo que necesitamos son dos electrones. Uno se pone afuera, que es el electrodo colocado en el agua de mar, en el agua alrededor, y otro que se mete ahora sí que al interior del cable, al interior del axón del calamar gigante. Y entonces se mide la diferencia entre el afuera y el adentro. ¿Sale? Eso es, digamos, lo que se mide. ¿Qué se encuentra? Lo que se encuentra es que hay una diferencia de potencial, es decir, hay una diferencia entre el afuera y el adentro. Vamos a encontrar que no es lo mismo, o no hay la misma cantidad de cargas eléctricas que hay afuera que las cargas eléctricas que hay adentro. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí van bien? Eso es lo que representa este espacio. Un ratito lo vemos, lo de la derecha. Ahora, esa diferencia, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, la vamos a ver de la siguiente manera. Esto pues simplemente es un esquema donde aquí está el 0. Las corrientes eléctricas se miden en voltaje, en voltios, en volts. Ustedes pueden agarrar ahí un foco o un aparato y pueden ver cuántos volts ocupa para encenderse. Bueno, es la cantidad de corriente eléctrica que necesita para encenderse. Un foco promedio, un aparato de estos que tenemos aquí, en general necesita de 110 a 120 volts. ¿Sale? Esa es la cantidad. Bueno, no necesitamos tanta energía para nuestras neuronas. Aquí nos vamos a ir al orden de los microvoltios, o sea, milésimas de voltio, para que tengan conciencia de eso. Su teléfono celular trabaja aproximadamente con 6 volts, 6 voltios. Nosotros necesitamos, bueno, muchísimo menos que eso. O sea, estamos hablando de milésimas de voltio. Entonces, cuando se ponen estos electrodos adentro de la neurona con respecto a la fuera de la neurona, lo que se va a observar es que hay una diferencia negativa. Es decir, adentro de la neurona vamos a tener menos 70 microvoltios, ¿sale? Comparado con el afuera. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Van bien? Para representárselos mejor, déjenme agarrar unas cositas de acá. Para eso tenemos juguetes para todo esto. Para que le agarren mejor la onda. Ahora sí que textual la onda. Nada más déjenme voltear esto. Ok. Vamos a representarlo aquí. Y a ver, necesito a alguien. ¿Quién dice yo para jugar? Yo. Sí, nada más digo pachanga y luego, ¿verdad? Pues, Ah, sí. claro, Bueno, claro. ya conozco a mi gente. Sale, tengo dos bolsitas. Bolsita vacía. ¿Sale? Y tengo partículas cargadas. Estas son mis partículas cargadas. Aquí están. Wow. Son eléctricas. ¿Sale? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, pongo aquí partículas cargadas. Pongo en esta otra bolsita partículas cargadas. Y entonces te mostraré los resultados. ¿Vale? En ambas tengo partículas cargadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿dónde hay más y dónde hay menos? Tú dime. Ay, no la veo bien. ¿Se puede alejar un poquito de...? A ver, deja quito mi pantalla porque sí, yo sé que quito mi pantalla compartida. Ahí estamos. Yo creo que ahí ya debo de estar en pantalla.
Tengo aquí Oye, es que me partículas. sale Monse en pantalla completa junto con usted, no sé por qué. Allá. Ponle ahí donde ves mi nombre. Debe Ajá. aparecer en la parte de abajo. Si pones encima tu cursor, te aparece unos puntos suspensivos. Ahí ponle anclar. Ahí viene una opción que dice anclar. Ah, ya, listo. Y es shum, Ahora sí, ya. pantalla completa. Siento en cine. Ok, aquí hay partículas cargadas. Ajá, Aquí hay partículas cargadas. ajá. ¿Dónde hay más partículas En la cargadas? primera. Pero estamos de acuerdo que en las dos hay partículas cargadas, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, desde el punto de vista, yo puedo decir, aquí hay positivo y aquí hay negativo. ¿Sí Ok, vamos bien? sí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en las partículas cargadas. ¿Sí me Ajá. explico? Aunque haya en los dos lados, muchas gracias, ahorita te seguiré ocupando. Ok. Aunque en los dos lugares hay partículas cargadas, o sea, en los dos, supongamos que estos son átomos de sodio, que es una partícula cargada. En los dos lugares hay esas mismas partículas cargadas, pero hay diferente concentración. Entonces, si esto es el afuera y esto es el adentro, aunque en ambos lugares hay partículas cargadas, yo puedo decir que en el adentro hay negativo comparado con el afuera, que queda positivo. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Sí van bien? Sí. ¿Dudas ahí? Eso es lo que representa esta gráfica. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Va para allá. Entonces, aquí, por aquí donde estoy señalando, yo espero ya esté mi pantalla ahí con ustedes. Aquí lo que estoy señalando es el menos 70 milivoltios, ¿sale? Milésimas de voltio. Entonces, si comparamos el adentro contra el afuera, aquí vamos a tener 70 milivoltios, ¿sale? O sea, adentro, aunque hay partículas cargadas, hay mucho menos que comparado con el afuera. ¿Sí van bien hasta aquí? Sí. Vamos a verlo en otra representación similar a lo que les puse. Y de hecho es una de las láminas que les mostraba. Esta es una representación de la membrana celular. Estas cositas en rosa es una membrana. Digamos, es la frontera entre el adentro y el afuera. Esta parte de abajo es el interior de la neurona, por eso es interior de la célula. En la parte de acá es el exterior de la célula. Entonces, si empezamos entonces aquí a meter, por así decirlo, un electrodo y comparamos el afuera contra el adentro, lo que vamos a encontrar es que el adentro es negativo comparado con el afuera. ¿Qué tanto? Bueno, pues en el orden de los 70 milivoltios. ¿Sale? Eso es lo que sabemos, digamos, al medirlo. Y eso es, eso es un potencial eléctrico. Y es un potencial porque en potencia puede generar una corriente eléctrica. Y ese potencial eléctrico le vamos a llamar potencial eléctrico de reposo o potencial de reposo. ¿Eso lo que significa? Que la neurona no está procesando información. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Van bien? Bueno. Ese es el potencial de reposo. Es una neurona que no está procesando información. Ahora, ¿cómo sabemos que no está procesando información? Bueno, voy a ir de nuevo aquí. Vamos a empezar a explicar más microanatomía de las neuronas. Ya platicaba que la membrana celular pues, es lo que recubre a una neurona. O sea, toda la neurona tiene una frontera y esa es la membrana. Bueno, ahí va algo nuevo. Esta membrana celular, la membrana de nuestras neuronas, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Y a ver, Ana Paulina, ¿a qué te suena bicapa? A que son 2 capas. Súper bien, así es, son 2 capas. Fosfolípidos, ¿qué te suena fosfolípidos? Híjole. Pues fosfo. Ay, ¿Qué te llega a la mente con fosfo? pues da un componente de la tabla periódica. Exactamente, fósforo, exactamente. Hay grupos fosfato. Y lípidos, ¿qué son los lípidos? Pues como. Ay, no sé, lípidos, no. Como. Grasa.
Ok. De nada. Dile así, pues sí, son grasas. Y gracias. Ya te soplaron, dales las gracias por decirte las grasas. Efectivamente. ¿Y qué le pasaba a las grasas y el agua? ¿Quién dice yo? No se une. No se unen, no se llevan. ¿Sí? Se repelen. Y acuérdense que todo esto, tanto adentro de la célula como fuera de la célula, hay agua. Y el agua nunca viene sola. El agua viene también con electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Quién dice yo? Yo, Tú, dime, Etne, ¿qué son los electrolitos? yo creo que, bueno, están relacionados con los electros, que son los átomos con carga negativa. Y los litos, pues ahí se me escapó porque entendí lípidos, pero no sé. Todo bien. Los electrolitos, bueno, tomas o has tomado Gatorade o Powerade o una cosa de esas. ¿Alguien ha leído las etiquetas? ¿Qué? ¿Nadie toma Gatorade? Nadie hace ejercicio. Es que no lo escuché. ¿no? Nadie Sí, hace pero que ejercicio. son minerales, ¿no? Son minerales, son minerales. Minerales, por ejemplo, como, a ver, Bárbara, acuérdate. El sodio, Sodio, muy bien. el zinc. También, sí. O sí, sí, zinc, sí. Ay, es que lo pasan en el comercial todo el tiempo. Hay que prestar atención más a los... ¿el sodio va solo? ¿Tú comes en tu comida sodio, pero con qué va ese sodio? ¿Va con algo? Bueno, no es cloro, pero es No, si es Potasio. Sí es cloro, cloruro de sodio. Ah, bueno, sí. Cloruro de potasio también. Ujú. Entonces, ahí vamos. Cloro, sodio, potasio, magnesio. Manganeso no, ese es peligroso. Es metal pesado y intoxica. Manganeso es otra cosa y eso no es bueno. Pero el magnesio también es un electrolito necesario. El zinc, aunque en pocas cantidades, pero es necesario también para nuestro cuerpo. Todos esos elementos, como ahorita decía Paulina, igual que el fósforo, están en la tabla periódica y son partículas cargadas eléctricamente, algunas positivas, algunas negativas. Algunas positivas como el K, ¿qué era K? ¿Quién se acuerda de la K? ¿Cuál era? Potasio. Muy bien, potasio. Potasio tiene una carga positiva. El Na, acá está Na, acá también hay Na. Sodio. Sodio, muy bien, y tiene una carga positiva. Cl, eso está fácil. Cloro. Cloruro. Cloro, así es, y tiene una carga negativa. Negativo. ¿Sale? Entonces, estos son partículas cargadas. Eso depende del número de electrones, como bien decía hace rato Edné, tiene que ver con sus electrones, la cantidad de electrones en su último orbital, y eso es lo que define si son positivas o negativas. Por ejemplo, el sodio y el potasio están en la primera familia de la tabla periódica, la que está hasta el lado derecho, y eso es porque le sobra un electrón, por eso es de una carga positiva. En cambio, el cloro está hasta la última, bueno, penúltima familia, porque la última es la de los gases nobles, las que tienen su último orbital lleno, pero en la penúltima están los que le hace falta un electrón. Por eso entonces el cloro se puede unir muy bien con el sodio, porque pues acá tiene -1 y acá tiene +1, pues entonces pues, se lleva muy bien. O el cloro con el potasio, el cloruro de potasio, ¿no? También tenemos calcio. Aquí no está representado, pero el calcio también es importante. Pero el calcio tiene dos partículas positivas, tiene dos cargas positivas. Está en la segunda familia, está en la segunda columna. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué define a los electrolitos? Define que son partículas cargadas eléctricamente. ¿Y quién se acuerda de nuestra definición de electricidad? No me están poniendo atención, qué gachos. ¿Se acuerda? A ver, Pati.
flujo de partículas a través de un medio. El flujo de partículas a través de un medio. Ya encontramos las partículas. Las partículas cargadas son cloro, potasio, sodio, calcio. Hay magnesio, hay zinc, hay muchos otros. Pero estas son las más importantes que nos van a interesar. Cloro, potasio, sodio y calcio. Esas son las más importantes que ahorita nos van a interesar. Pero estas no están ahí flotando en el infinito. Están disueltas en agua. El agua siempre nos dijeron que es un buen solvente. Y sí, tiene razón, es un buen solvente. Esta agua, que está tanto afuera de la célula como adentro de la célula, tiene disuelto ese sodio, potasio, cloro, calcio. ¿Sí me explico hasta aquí? Pero además, como ahorita regresando al tema, pues tenemos esta bicapa de fosfolípidos. Esta es la membrana celular. La niña Ana Paulina decía que pues es una bicapa, pues sí. Y fosfolípidos, bueno, grupos fosfato y grasas, los lípidos. Las bolitas que ven aquí, estas representan a las grasas, ¿sale? Es una bicapa porque tanto tengo grasas acá arriba como tengo grasas acá abajo. Y estos como pelitos que se ven aquí son los grupos fosfato, que son las que, digamos, sostienen por ambos lados a esas grasas. Por eso es una bicapa de fosfolípidos. Y entonces quedamos que el agua y las grasas no se llevan bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí me explicó? Esto significa que el agua que está aquí, junto con sodio, potasio, cloro, calcio, y el agua que está acá adentro, junto con el sodio, potasio, cloro, calcio, toda esa agua queda aislada del medio, bueno, del medio interior al medio exterior por esta bicapa de fosfolípidos. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Van bien? Bueno. Entonces, cuando metemos un electrodo a la neurona, cuando la metemos a su interior, y comparamos el afuera y el adentro, si bien en ambos lados vamos a tener cloro, potasio, cloro, potasio, sodio, calcio, vamos a encontrar una diferencia de potencial, así como lo representaba con las bolitas. Aunque en ambos lugares puedo tener sodio, supongamos que estas bolitas son sodios, en un lugar vamos a tener más sodio y en un lugar vamos a tener menos sodio. Y eso hace la diferencia de potencial eléctrico. Eso hace que haya una diferencia negativa, digamos, con respecto el adentro hacia afuera. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿cómo menos sodio que era lo que producía? Ok. ¿Te acuerdas ahí en tus clases de probablemente biología, probablemente, de esas famosas bombas de sodio y potasio? ¿Las escuchaste alguna vez? No. No, pues te las presento, porque eso es lo que va a ayudarme a responder a tu pregunta, Daniela. Para que nosotros podamos textuar, mover estas pequeñas partículas, lo que vamos a necesitar son unas especies de canales, ¿sale? Estos canales son los que están aquí en color verde en esta imagen. Todo lo demás en rosa sigue siendo la membrana celular, esta bicapa de fosfolípidos. Sabemos que hay una diferencia entre el afuera y el adentro. ¿Por qué se da esa diferencia? Porque hay unas llamadas bombas de sodio y potasio. Y esas llamadas bombas de sodio y potasio, como una bomba que podemos tener aquí en nuestra casa que sube el agua, digamos, al tinaco para que luego descienda, bueno, pues esta bomba de sodio y potasio hace lo mismo. Bombea, o sea, pasa partículas de sodio y potasio de un lugar a otro de la membrana. Y eso es lo que provoca que haya una diferencia en el potencial eléctrico. Esa diferencia se las voy a mostrar aquí con este esquema. Del lado izquierdo tenemos el espacio dentro de la neurona, el espacio intracelular. Intra es adentro. Este lado es el espacio extracelular, el afuera. Y cada uno de estos puntitos representa algo. Por ejemplo, estos círculos con el interior en blanco son proteínas
y son aniones. ¿Quién se acuerda que es un anión? Aniones y cationes, ¿qué es eso? Yo creo, si mal no recuerdo, los aniones eran estos átomos que tenían más carga negativa que positiva, ¿No? mientras, Exactamente. Ajá, mientras que los mientras cationes es lo contrario. son más positivos que negativos. Exactamente. Estas bolitas, muchas gracias, Ene. Estas bolitas son negativas, son proteínas que tienen una carga eléctrica negativa. Y las vamos a encontrar predominantemente ¿dónde? ¿Adentro o afuera? ¿Quién dice yo? ¿Dónde Adentro. más? Adentro, muy bien. Luego, las bolitas chiquitas son potasios. ¿Dónde hay más potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. Adentro, muy bien. Las bolitas negras grandes son sodios. ¿Dónde hay más sodio? Afuera. Afuera. Y los círculos medianos con puntitos ahí negros adentro son cloros. ¿Dónde hay más cloro? Afuera. Afuera. Si ustedes observan, en los dos lugares hay sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? Nada más que sí, las proteínas están más al interior de la célula, eso sí. Pero sodio, potasio, cloro, calcio, en los dos lugares hay, pero hay con diferente concentración. De igual manera, como yo tenía mis bolsitas, donde en los dos lugares puedo tener sodios, pongamos aquí representando con las bolitas negras, aquí hay sodio, hay diferente concentración dependiendo si estamos adentro o afuera. Esto se da precisamente porque en la membrana, y esto es para ir contestándote, Dani, tenemos estos pequeños canales que lo que hacen es bombear. En general esos canales, esas llamadas bombas de sodio-potasio, lo que están haciendo, lo que están provocando es, están sacando el sodio de la neurona y a su vez se está metiendo potasio a la neurona. Por eso la concentración de sodio es muy baja adentro de la neurona con respecto a afuera, que son los puntos negros. Y otro ejemplo, en el caso del potasio, adentro de la neurona hay mucha concentración de estos puntitos chiquitos, que son los potasios, comparado afuera, que pues aquí nada más nos lo representan con uno. Entonces, si bien en ambos lugares hay diferente cantidad gracias a esas bombas de sodio-potasio, esto va a empezar a generar una presión, ¿sale? Y eso también lo conocen, es la ósmosis. ¿Sí? ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es la presión que ejerce un conjunto de partículas para cruzar una barrera semipermeable. Pero aquí tenemos un problema. Nuestra membrana no es semipermeable. Como tiene grasa, como tiene ese recubrimiento de grasa, más bien es una membrana impermeable, que no permite que se cruce el agua, y pues el agua es la que lleva los electrolitos. Entonces, aquí en este sentido, tenemos, digamos, un aislamiento muy eficiente del agua y las partículas que están disueltas en esa agua, gracias a esa membrana semipermeable. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Pero entonces se pone la historia interesante, porque vamos a tener una serie de canales, que son estos que están aquí, y se llaman canales iónicos. Y son precisamente eso, canales por donde se puede cruzar como si fuera un puente para iones cargados. Ejemplo, sodio y potasio. Tenemos canales de sodio, tenemos canales de potasio. Así como tenemos una bomba de sodio y potasio que lo que hace es expulsar o meter cada una de estas partículas cargadas, también podemos tener estas puertas que por lo regular están cerradas y que eso impide el flujo de partículas cargadas, pero se pueden abrir. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Van bien? Bueno, ¿qué las puede abrir? Pues un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Bueno, una energía. ¿Cómo cuáles? Bueno, a ver, tú ya que andas aquí latosa y que andas haciendo cosas latosas, Ana Paulina, ayúdame. Dígame.
Ok. ¿Qué necesitas para ver, además de ojos? Mis lentes. Hablemos de tus lentes. No, bueno. Estás igual de ceguetas que yo. Está bien, eres del club. Me parece bien. No, pues Luego nada más. tener los ojos abiertos. Bueno, sí. ¿Y nada más? Tienes los ojos abiertos, estás en tu cuarto cerrado, cortinas cerradas, puerta cerrada. ¿Ves? ¿Se ocupa luz? Necesitas luz. Exactamente. Para ver necesitamos luz. Para escuchar, ¿qué necesitas? Ruido. Necesitas ruido. Necesitas alguna clase de sonido. Para sentir con el tacto, ¿qué necesitas? Tocar. Tocar. ¿Y lo que tocas, qué debe de tener? ¿Qué característica Textura. debe de tener? Textura, nada más. ¿Qué más puedes sentir con el tacto? Tamaño. Tamaño, Estado. estado, sí. Ajá. Líquido, sólido. Ajá. Temperatura, te ayuda uno, ¿no? Temperatura también. Temperatura. Muy bien. Bueno, pues todas esas son energías, ¿sale? O sea, la luz, el sonido, las características o cualidades que puede tener un objeto, como dice Ana Paulina, texturas, temperatura, peso, todo eso es energía. Todo eso son energías. Y esas energías las reciben nuestras células, ¿sí? Si no, no veríamos, si no, no escucháramos, si no, no percibiríamos a través del tacto. Todas esas energías llegan a las membranas de nuestras células, ¿sale? Y entonces aquí es donde se pone la cosa interesante, porque esa energía de la luz, el sonido o los objetos que nos rodean pueden abrir a estas puertas, ¿sale? Se abren estas puertas y entonces vamos a tener un flujo de partículas cargadas. ¿Les suena eso? Es electricidad. Se genera ese flujo de partículas de sodio, potasio, cloro, calcio, que pueden entrar o salir de nuestra neurona y entonces tenemos una corriente eléctrica. Vamos a representarlo en un gráfico. Regreso para acá. Y aquí lo vamos a tener. Quedamos entonces que una neurona en reposo va a tener un potencial eléctrico de menos 70 milivoltios. Eso es una neurona que está completamente con sus puertas cerradas. Estos canales iónicos están cerrados. Entonces, si comparamos el adentro contra el afuera, el adentro va a estar en menos 70 comparado con el afuera. Eso es lo que sucede aquí. Pero va a llegar una energía. Llámese luz, llámese sonido, lo que ustedes quieran. Lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos es energía. Bueno, esa energía necesita llegar a un límite, a un nivel. Y ese nivel es lo que vamos a tener aquí. Le llamamos umbral. Si quieren poner el apellido, umbral de excitación. Es un límite teórico, o sea, no está ahí en la neurona ahí diciendo, mire, aquí está el umbral, no. ¿Qué es un umbral? Vamos a definirlo y eso se vuelve importante. Es la cantidad mínima de energía para provocar una respuesta en una neurona. Eso es un umbral, va de nuevo. Es la cantidad mínima de energía para provocar una respuesta en la neurona. Eso es un umbral. ¿Sale? La cantidad mínima de energía para provocar una respuesta en una neurona. Profe, por ejemplo, cuando dicen tienes el umbral del dolor muy alto, ¿es que necesitas más energía para como sentirlo? Exacto, muy bien. Ya, Este límite de aquí, esta rayita, pues tú lo subes, por eso tienes el umbral más alto. Pues sí, porque si yo subo este límite, supongamos que en vez de estar en menos 60, lo pongo en menos 40, lo pongo por acá donde estoy señalando con mi cursor. Entonces yo necesito mayor cantidad de energía para provocar una respuesta en la neurona. Efectivamente, tienes toda la razón. Aquí, por ejemplo, si mi potencial eléctrico es de menos 70 y mi umbral, vamos a ponerlo en números cerrados, está en menos 60, ¿cuánta energía yo necesito para provocar una respuesta? ¿60? No, no tanto, 60, ya me fui, está por acá. 10. 10 positivo.
Con 10 Ah, ok. milivoltios, ¿sí? Con 10 milivoltios, porque acuérdense que aquí los que suma va para arriba. Con una energía suficiente como 10 milivoltios, o sea, eso es una chispita, con 10 milivoltios es más que suficiente para que yo pase de aquí hasta acá. Y entonces llego al umbral y lo que va a suceder en la membrana es que estos canales verdes que les mostraba, esos canales iónicos, se abren. O sea, simplemente con que tenga esa cantidad suficiente de energía, lo que voy a provocar es que se abren esos canales iónicos. Y entonces la magia ocurre. Entra sodio y sale potasio por esos canales iónicos. Se da un intercambio. Y lo que va a suceder es que al entrar sodio y salir potasio, se va a dar un cambio en el potencial eléctrico que se va a subir, nos vamos hasta por acá, hasta el orden de los más 30 o más 40 milivoltios. Y luego las puertas se van a cerrar, las bombas de sodio-potasio se echan a andar y vamos a regresar a nuestro límite normal, como estábamos antes. Esta elevación por el intercambio iónico se le llama potencial de acción. Por eso acá abajo está el potencial de reposo y acá arriba estará el potencial de acción. Y eso significa que la neurona ha procesado algo de información. ¿Sí van bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Sí, todo bien. Esto que se representa aquí con estos números 1, 2 y 3 representa que no fue la suficiente energía. Mande, Edne. No, iba a preguntar exactamente lo mismo que estaba explicando con respecto a los números que habían ahí. Ajá. Esos números representan que no hubo suficiente energía. Por ejemplo, aquí llegó un estímulo. Por eso dice estímulo aplicado. Aquí es donde está esa flechita. Yo puse aquí una cantidad de energía, pero fue muy chiquita. Entonces no fue suficiente. Pues sí, puede haber ligeramente un intercambio, pero no suficiente para llegar al umbral. Entonces no pasó nada. Pongo más energía, que es el número 2. Ok, hubo más energía, pero no sucedió nada. Pongo un poquito más de energía. Llegó el 3, no sucedió nada. Pongo la suficiente cantidad de energía como para llegar al umbral. Entonces abren estos canales iónicos, entra sodio, sale potasio de la neurona y se da el potencial de acción. ¿Sí? Y eso tiene también su nombre. Se llama la ley de todo o nada. Así se llama. No es broma. La ley de todo o nada. Si el estímulo sí tiene la cantidad suficiente de energía para llegar al umbral, entonces la neurona se activa. Si ese estímulo no tiene la cantidad suficiente de energía del umbral, entonces la neurona no se activa. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos a verlo, porque esto se puede ver, porque todo esto, digamos, sí puede entrar en acción. Y allí en la plataforma hay un par de videitos y vamos a verlo. Esta me encanta. Esto hacía hace mucho tiempo en mis laboratorios. Bueno, y además se escucha. Déjenme ponerles el audio por acá. Ah, me choca. Déjenme, voy a quitar tanto mi pantalla y ponérselos para que se pueda ver su... Bueno, no, para que se pueda escuchar. Ah, me choca. Permítame un segundito. Ok, ahora sí, debes de hacer lo que yo quiero. Computadora. Ahí va. Porque al fin y al cabo estos potenciales eléctricos también se escuchan. ¿Sale? Les voy a poner... Este es el sonido de una neurona, una sola neurona. Y digo, es de rata, también no queramos todo humano, pero funcionan igual. Les voy a poner aquí en pantalla completa. Entonces, vamos a ver y escuchar una neurona con su potencial de acción. Esto es lo que representa su potencial de acción. Vamos a verlo.
Listo. ¿Qué les pareció? Una neurona hablando. Muy sorprendente. Está padre, ¿no? Está padre. Sí, se nota que es electricidad, porque sí, esto sí lo escucho yo a veces pues dentro de los cables. Textual, sí, así tienes toda la razón. Nada más que este es un solo cable hablando en un solo momento, ¿sale? Y vean que tiene linealidad, tiene tiempo. Y aquí lo que estamos viendo es dos formas de hablar de una neurona. Cuando nosotros escuchamos esta primera parte, la voy a volver a poner. Es como, digamos, si alguien nos estuviera tocando, y voy a ver si ahí me alcanzan a ver un poquito en la pantalla, como si me estuvieran tocando así intermitentemente en la piel. De hecho, es una neurona sensorial de tacto, de hecho, esta que estamos viendo. Entonces, aquí simplemente es como estar tocando a la piel de una persona así de manera intermitente. Pero viene otra. Aquí viene un cambio. Ahí se va a empezar. Bueno, no es que tenga diarrea la neurona. Aquí lo que pasa es que ahora de forma constante estamos apretando, en este caso, la patita de la rata. Entonces, al apretar de forma constante la patita, cambia la manera en cómo está respondiendo la neurona. Ustedes vieron que son muchos potenciales de acción. No se pueden decir al mismo tiempo, pero va uno sobre de otro, casi, casi. Por eso se ven las rayitas ahí como locas. Pero pasa otra cosa que si fueron observadores lo habrán notado. Y viene en esta siguiente imagen. ¿Vieron ahí? ¿Hubo potencial? ¿Hubo un potencial eléctrico? ¿Quién dice yo? ¿Lo vieron? ¿Lo puede repetir, por fin? Vamos a verlo otra vez. Está interesante, ¿no? Voy a poner por acá. Ahí todavía está respondiendo de forma constante la neurona. Ahí. ¿Lo vieron? ¿Hubo potencial eléctrico? ¿Sonó? No sonó, pero sí No. hubo algo. Sí, pero algo, pero no. Ley de todo o nada. No, no hubo. No hubo. El umbral está hasta por acá arriba. ¿Aquí hubo un estímulo? Sí, sí hubo un estímulo, pero no tuvo la cantidad suficiente de energía para provocar el potencial eléctrico. Voy a regresarlo de nuevo. Vean ahí, bueno, van a ver ahí que se levanta, pero no se da el potencial eléctrico, sino hasta la que sigue. Vamos a verlo de nuevo. Voy a regresar un poquitito más. Ahí va. Ahí está. Si ustedes más o menos ponen su dedo y o pongan ahí una regla o algo, a este nivel está el umbral. Acá, por donde está mi cursor. ¿Sale? Digo, aquí lástima que no puedo pintar, no, yo les pintaría la rayita para que lo vieran. Entonces, por acá está el nivel, por así decirlo, donde responde la neurona. Pero entonces, si me regreso hasta por acá, ustedes podrán observar, viene aquí, mientras que el nivel eléctrico del umbral está por acá, aquí el estímulo llegó hasta aquí. No tuvo la cantidad suficiente de energía, no se puede activar la neurona, o sea, aplica la ley de todo o nada. O tienes la cantidad de energía suficiente o no la tienes. Aquí no la tuvo, no hubo potencial eléctrico. Si la tiene, como en los siguientes, ¿sí? Si llega a la cantidad suficiente de energía para superar el umbral, entonces ¡pum!, se da esa activación. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí van bien? Sí, ya. Ahora sí que así en movimiento se ve mejor el esquema, ¿no? Y eso es lo que precisamente significa. Déjenme regresarme para acá. Para acá. Aquí está. Eso es lo que significan esas rayitas. Si tenemos estos numerales 1, 2, 3, es porque no hubo la cantidad suficiente de energía para llegar al 4, que por ejemplo, sí alcanza el umbral. Entonces, se abren esos canales iónicos de sodio-potasio. Se aplica nuestra definición de electricidad
el flujo de partículas cargadas, como el sodio y el potasio, a través de un medio. El medio, pues es la membrana, son estos canales iónicos, ahí está el medio, por lo tanto, esto es electricidad. O sea, cae en la definición de electricidad. No pensemos en la electricidad de nuestros aparatos, esa es otra clase de electricidad, pero es la misma regla. Entonces, lo que estamos viendo es un procesamiento de datos. Y ustedes díganme, ¿cómo una computadora procesa datos? ¿Qué es lo que procesa una computadora? ¿Qué procesa la información de una computadora? Creo que algoritmos. Algoritmos, pero basados en, ¿cuáles son sus palabras de esos algoritmos? En 0 y 1. Así es, un código binario, 0 y 1. Pues, ¿qué creen? Aquí tenemos lo mismo. O no hay respuesta, que es el potencial eléctrico de reposo, o sí hay respuesta. Acá abajo está el 0 y el potencial de acción es el 1. Tenemos ceros y unos. Tenemos código binario, igual que una computadora. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que ocupa una neurona? El mismo lenguaje que le copiamos para usar nuestras computadoras. No es que la computadora haya copiado el modelo, que la computadora fuera nuestro modelo. Es que nosotros copiamos el modelo de nuestras neuronas para procesar datos. Y procesamos igual, código binario. ¿Sí? Suena muy de Matrix, de películas así de ciencia ficción, pero no. Funcionamos de esa manera. Entonces, el mismo código binario que ocupa nuestra computadora es porque nosotros se lo copiamos a nuestras neuronas. Y entonces, o no hay procesamiento, o sí hay procesamiento, o no hay datos, o sí hay datos. Y eso multiplíquenlo por 100.000 millones de neuronas. Y entonces tenemos un procesamiento muy, muy complejo de información. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Van bien? Entonces vamos a ir detallando qué sucede. ¿Qué sucede? Ahora sí vamos a ver la anatomía de este potencial eléctrico. Cuando llega esa cantidad mínima de energía que sí supera el umbral, entonces se abren estas puertas, estos canales de sodio y potasio. Y aquí en esta subida, que ustedes ya vieron que es muy rápida, aquí está entrando sodio al interior de la neurona. ¿Sale? Está entrando. Pero esas puertas de sodio se abren por acá, pero van a tender a cerrarse. Cuando llegamos hasta acá arriba, ya las puertas se están empezando a cerrar. Y ahora, las puertas de potasio comienzan a abrirse y comienzan a revertir la dirección del potencial. Ya por acá, las puertas de potasio se comienzan a cerrar. Vean que hay un bajón. O sea, ahí estábamos en este nivel al principio. Aquí como que se nos cierran más las puertas. Tenemos este espacio donde se hiperpolariza, o sea, se vuelve más negativa todavía de lo que originalmente estábamos. Y después regresamos al nivel de origen. ¿Sí? Esto que llamamos despolarización es cuando se da el potencial de acción. La despolarización se da hacia arriba. O sea, se vuelve positiva. La hiperpolarización es cuando se va hacia el lado negativo. Entonces, cuando llega el estímulo, se da la despolarización, se da el potencial de acción, se abren las puertas de sodio, se cierran a abrirse las de potasio, se van cerrando las de potasio, eso hiperpolariza la neurona y regresamos de nuevo al origen. Todo eso, y ya lo vieron, en milisegundos. Pasa rapidísimo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que está sucediendo en la membrana. Esto sucede en la membrana. Esto va pasando en la membrana. Aquí viéndolo desde esta perspectiva, el interior tiene precisamente estas cargas negativas, o sea, hay una diferencia en el potencial eléctrico donde el adentro de la neurona es negativo, acá afuera de la neurona está positivo, y así están las cargas eléctricas. De tal manera que cuando llega el potencial eléctrico, lo que va a suceder es que estos canales iónicos se abren por el estímulo, por la energía que haya llegado, llámese luz, llámese sonido, llámese textura, llámese temperatura, llámese lo que sea, cualquier estímulo que ponga nuestro cuerpo,
Y entonces esa energía lo que hace es abrir estos canales iónicos. Este canal, por ejemplo, está cerrado. Por eso, digamos, parece como una florecita, pero está cerrada. No permite el paso de estas partículas cargadas. Aquí estos iones anaranjados representarían el sodio. Cuando viene la cantidad suficiente de energía para llegar al umbral, entonces estos canales se abren, comienza el flujo donde entra el sodio, hay otros canales donde se sale el potasio, y eso es lo que hace el cambio del potencial eléctrico. Entra sodio, sale potasio, cambia el potencial eléctrico, y entonces se da precisamente ese procesamiento de información. Si van bien hasta aquí, dudas, preguntas, van bien. Aquí está, digamos, ya más a detalle y bueno, correlacionando las dos cosas que les estoy mostrando, tanto el esquema como el gráfico, ¿sale? Y ahorita con lo que vimos en el video. Dejen que pase la diapositiva. Ahí está. Entonces, estamos por acá en el potencial de reposo. Llega un estímulo, alcanza el umbral. Aquí está, digamos, la representación de ese estímulo que llega al umbral. Entonces, primer paso, los canales de sodio se abren y el sodio comienza a penetrar en la célula, en la neurona. Eso entonces hace que el potencial se vuelva positivo, sigue positivo. A este nivel los canales de potasio se abren y el potasio comienza a salir de la célula, ¿ok? Subimos todavía más. Ya que llegamos a este nivel, los canales de sodio se hacen refractarios, o sea, se comienzan ya a cerrar. No penetra más sodio en la célula. Entonces eso empieza a revertir el potencial eléctrico, nos vamos para abajo. Ya acá en la bajada, el potasio continúa saliendo de la célula, lo que hace que el potencial de membrana se vuelva de mayor a su repaso, o sea, nos vamos a decrementar el potencial eléctrico, entonces nos vamos hasta por acá. Los canales de potasio se cierran, los canales de sodio se reactivan, se reactivan para regresar al nivel en que estábamos antes, y aquí el excedente de potasio extracelular pues simplemente se disuelve, se difunde, y regresamos entonces al punto de origen. Todo eso lo vieron en milisegundos. Es rapidísimo. Estos potenciales eléctricos se abren y se cierran en cuestión de milisegundos, ¿sale? Y eso es lo que precisamente nos permite tener un procesamiento binario, un código binario de información. O no procesamos o sí procesamos, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que está sucediendo en nuestras neuronas. Todo eso es lo que está pasando allá adentro cada vez que pensamos, actuamos, percibimos, atendemos, lo que sea. Pero multiplíquenlo por 100,000 millones, ¿sale? Eso es mucho procesamiento. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Van bien? ¿Seguros, seguras? Bueno, y acá está esto mismo, digamos, en los pasos, el 1, 3 y el 5, es lo que representan los números, cuando se van abriendo los canales, cuando se vuelve refractario, es decir, que se va cerrando, se reactiva. O sea, todo esto es, digamos, lo que está pasando acá abajo. Ahora, pero esto sucede en un lugar de la membrana. O sea, aquí estamos nosotros poniendo un electrodo fijo. Entonces, ¿qué más pasa, no? Bueno, ese potencial eléctrico camina, así como hablamos de un flujo eléctrico en un cable, pues aquí también tenemos cables, tenemos dendritas, tenemos axones. Y cuando hablamos de una corriente eléctrica es porque esa corriente corre, se traslada, ¿sale? Entonces, pues tenemos el cable y el cable es un medio. Lo que vamos a empezar a observar es que ese potencial eléctrico en la membrana va a comenzar a trasladarse en un solo sentido. Y ese único sentido es el botón terminal del axón, ¿sale? ¿Cómo sucede eso? Bueno, estos canales iónicos que les mostraba aquí en la membrana, esto que está aquí, digo, están puestos a lo largo de toda la membrana celular, ¿sale?
De tal manera que aquí pasa algo muy interesante, muy curioso. Estas puertas se abren en una secuencia que solamente va, o digamos, tiene ese lugar, digamos, de destino hacia el botón terminal. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, y vamos a ponerlo, déjenme tomar aquí algo para representarlo. Voy a ponerlo así. Voy a quitarles tantito mi pantalla. Tengo aquí una regla. Está suficientemente larga como para toda la pantalla. Entonces, supongamos por un momento que acá es donde llega el estímulo. Aquí llega el estímulo, digamos de este lado. ¿Vale? Pero el botón terminal está acá, de este lado. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que cuando pasa este estímulo de este lado, o que llega aquí, se da entonces el potencial eléctrico acá. Aquí se da la activación. Y ya una vez que se está cerrando esos canales iónicos, automáticamente aquí a un ladito se va a abrir otro canal iónico. Y entonces ese potencial eléctrico ya brincó. Ahora sí que textual, se brincó la corriente. Y cuando este se va cerrando, aquí al lado se va abriendo otro. Y este se cierra y ahora se abre otro. Y este se cierra y se abre otro. Pero siempre esa apertura de canales va hacia el botón terminal. No es de que se abren unos para atrás y otros para adelante, no. La secuencia de apertura de los canales iónicos siempre es en dirección hacia el botón terminal del axón. ¿Sí me explico hasta aquí? Eso entonces lo que permite es que haya un desplazamiento de este potencial eléctrico a lo largo de todo el axón en dirección únicamente hacia el botón terminal. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? Eso es lo que se representa, vuelvo a ponerles mi pantalla. Eso es lo que se representa precisamente en este esquema. Aquí está. Aquí ya no ponemos un solo electrodo, aquí ponemos varios electrodos. Cada uno de estos son electrodos. Este es un axón gigante de un calamar. Y entonces por acá ponemos el estímulo. Acá se mide, aquí lo medimos en términos de tiempo, pero al mismo tiempo que está cerrándose aquí el potencial eléctrico, acá otro electrodo lo comienza a detectar, pero ya hay más tiempo. Y acá se comienza a detectar, pero ya se recorrió el potencial eléctrico. Traducción, se va desplazando a lo largo del axón porque esas puertas de sodio-potasio se van abriendo en secuencia en una sola dirección. Por eso es la dirección en que se transmite el potencial de acción y esa dirección es única y exclusivamente hacia el botón terminal del axón. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Dudas? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Van bien? Porque entonces vamos a ver ahora algo más curioso. Y con eso me voy a regresar a la otra presentación. Hace rato estábamos hablando de, pues de estas mielinas, de estas vainas de mielina. Déjenme buscar aquí otro esquemita. ¿Cuál me gusta? Ok, vamos a tomar este. Bueno, hablábamos de que nuestro axón estaba recubierto por mielina. Y la mielina, pues, es un aislante. Pero también platicaba de los nódulos de Rambier. ¿Qué era un nódulo de Rambier? ¿Quién se acuerda? Yo. Vale. A ver, Pati ganó. ¿Qué es, Pati? Los espacios que no tienen mielina. Exacto, estos espacios donde no tienen mielina. Muy bien. ¿Van todos de acuerdo? ¿Van bien? Aquí en este esquema se representan en estos pequeños lugares donde no están. Pero entonces vean aquí lo curioso. Ese potencial eléctrico que podría haber comenzado por acá en una patita, digamos, en una dendrita de esta neurona, bueno, se empezará a trasladar y cuando llega al cable aislado, este potencial eléctrico textual comienza a saltar. Pasa de aquí, de este nódulo,
y brinca a este otro nódulo. Y luego de este otro nódulo se brinca acá. ¿Por qué? Porque todo esto está aislado. ¿Qué hace la mielina con ese aislamiento y con esos nódulos de Ranvier? Hace que la información pase más rápido. O sea, el flujo de información sea todavía, además de que sea más eficiente, sea más rápido porque no se pierde corriente en el camino. No tiene que ir puertita por puertita, o sea, como si fuera así su teclado, una letra y otra letra y otra letra, sino que va de una letra de un lado hasta el otro lado del teclado. Y eso entonces hace que el potencial eléctrico sea más rápido, pierda menos energía y se vuelva más eficiente en llevar una información. ¿Sí me explico? ¿Qué tan rápido es esto? La velocidad de transmisión de una neurona es de 3 metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que alguien de ustedes está chiquita. ¿Quién es chiquita? Tú eres chiquita, ¿no, Charlene? Yo me acuerdo que tú eres chaparrita. ¿O Sí, cuánto mides? creo que unos 50 y algo. 1,50. Vamos a ponerle 1,50. Supongamos que Charlene mide 1,50. Vamos a ponerle números cerrados. Y no tengo nada en contra tuya, Charlene, no me vayas a ver feo. Supongamos que me acerco a Charlene y le doy un pisotón. Piso su pie. ¿Sale? Obviamente en su pie hay neuronas, hay terminaciones nerviosas, obvio. Pero quien tiene que determinar, oye, Víctor, me pisaste, pues es el cerebro. Bueno, si la velocidad de conducción es de 3 metros sobre segundo, y bueno, Charlene mide 1,5 metros, la mitad de 3 metros, básicamente estoy hablando que en medio segundo su cerebro se entera de que la pisé. ¿Sí me explico? Es muy rápido la información. O sea, realmente la velocidad de transmisión es muy rápida. ¿Qué tan rápida? Bueno, tenemos ejercicios para eso, se llaman ejercicios de tiempo de reacción. Así como ustedes están en la computadora en este momento, les puedo presentar un estímulo y ustedes dar un enter en el momento en que ustedes vean la imagen. Bueno, la diferencia de tiempo entre que ven un estímulo hasta que dan un enter es de aproximadamente 120 milisegundos, o sea, poquitito más de una décima de segundo. Bueno, en ese poquitito más de décima de segundo, ustedes captaron el estímulo, se fue a la corteza occipital, se procesa y dijo la corteza, sí, ya vi la luz. Manda la señal a la corteza motora para decir, hay que dar un tecladazo. Y manda la señal a lo largo del sistema nervioso periférico para que nosotros movamos ese dedo y demos el clic en el botón o en el mouse, donde sea, y demos la respuesta. Así funciona de rápido la conducción nerviosa. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Y recordando este ejemplo de hace rato de Stephen Hawking con la enfermedad de esclerosis lateral amniotrófica, la ALS. Pues bueno, la señal está perfectamente en el cerebro está bien cableado. El problema es que como ya no tiene mielina, sus terminaciones nerviosas ya no tiene, sus axones ya no tienen esa mielina. Entonces, aunque se procese bien la información, se manda y se pierde la información en el camino, de tal manera que ya no puede moverse. ¿Sí me explico? Piensa perfectamente. Su procesamiento de información en el cerebro es perfecto. La bronca es que el axón, los axones que mandarían esa señal a los músculos, ya se perdió. Y entonces la señal no llega. ¿Sale? La persona está sana, pero simplemente se desconectó su cuerpo. ¿Sí me explico hasta aquí? Entonces, estas vainas de mielina, gracias a los nódulos de Ranvier, es lo que permite este potencial saltatorio, y así recibe el nombre, potencial saltatorio, y eso hace que la información eléctrica sea más rápida, más eficiente y llegue a donde tenga que llegar. Todo eso en milisegundos. Ya lo vieron ustedes con el video. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno. Los voy a dejar descansar porque sí fue ya un atascón de información. Repásenlo, revísenlo de aquí al próximo jueves, las dudas que salgan, porque deben de salir dudas, me las comentan y las vemos.
porque bueno, ya fue mucha información para las 7, 8 de la mañana. ¿Sale? Pero bueno, ¿alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta todavía? ¿Van bien? Lo de los esquemas, ¿sí corrigió el esquema que había quedado pendiente? Quité los 2 anteriores. Estoy todavía nada más checando para buscar uno que sea eficiente para todo esto y no se repita. Estoy nada más checándolo todavía. Yo creo que los voy a completar con esta parte del último tema de desarrollo del sistema nervioso, pero todavía estoy checando. ¿Vale? Ok. Ahorita hay 8 marcados, pero bueno, nada más checo esta semana. Si no, lo voy a dejar en 8. Todavía estoy viendo, sí. Porque digo, los más importantes, que bueno, ya están viéndolos aquí, ya están viendo la utilidad. Digo, si no los han hecho, ya váyanlos haciendo porque ya es esto que estamos revisando. Esta diferencia de iones afuera, dentro de la neurona, todo eso, esto ya es lo que estamos revisando. ¿Vale? Entonces, el jueves se los digo. Les había dicho que estoy revisando sus documentos, entonces todavía no se los envío. Yo espero acabar hoy. Les envío ahí por correo su actita ahí de UNAM para reportar lo que están entregando. Entonces todavía no se los envío, pero yo espero terminarlo de revisar hoy. Que encontré ahí algunos errores y los estoy corrigiendo con la persona que me apoya en control escolar. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues estamos entonces en contacto. Los veo el jueves y pues cuídense mucho. Gracias, profe. Bonito día. Pues igualmente. Cuídese, maestro. Igualmente. Muchas gracias. Bye.